Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con algo que honestamente nos tiene súper emocionados y con una pizca de misterio en el aire. Porque ¿qué pasaría si les dijera que vamos a hablar de una agenda sorpresa, pero no una cualquiera, sino una que va a hacer que arrasemos, literalmente? Sí, han oído bien, una agenda sorpresa para la comunidad de revistas que promete ser una revolución. Prepárense porque hoy vamos a desgranar este misterio, a descubrir qué se esconde detrás de esta propuesta tan intrigante y a ver cómo podemos sacarle el máximo provecho juntos. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito de suscribirse y activen la campanita, porque créanme, se van a perder contenido increíble si no lo hacen. Así que dicho esto, vamos a empezar con esta aventura. Imaginen esto. Una comunidad de amantes de las revistas, de coleccionistas, de curiosos que buscan inspiración en cada página, en cada titular, en cada fotografía. ¿Qué es lo que más nos une? Esa pasión por descubrir novedades, por compartir tesoros ocultos, por estar al día de lo último en el fascinante mundo editorial. Y ahora, piensen en una agenda. No una agenda cualquiera de citas y tareas, sino una que sea el epicentro de nuestra comunidad, un punto de encuentro para desvelar sorpresas, para organizar eventos, para crear comunidad. Eso es, en esencia, lo que se nos presenta con esta agenda sorpresa en la comunidad de revistas. Suena a algo grande, ¿verdad? Y lo es. Estamos hablando de una iniciativa que busca romper esquemas, que quiere dinamizar nuestro espacio y que, sobre todo, quiere sorprendernos gratamente. Asterisco el concepto detrás de la agenda sorpresa, un universo en constante evolución. ¿De qué va esto exactamente? Pues bien, la idea es crear un calendario colaborativo, un espacio donde todos, desde el más veterano coleccionista hasta el recién llegado curioso, podamos aportar, descubrir y participar. Piensen en ello como un gran tablón de anuncios digital, pero con un giro inesperado cada vez. La sorpresa reside precisamente en su naturaleza evolutiva. No es algo fijo, sino que se va construyendo día a día, semana a semana, con aportaciones de todos. Podríamos estar hablando de la organización de swaps de revistas, donde cada participante trae ejemplares que ya no desea y se los intercambia con otros, descubriendo así nuevas joyas. Imaginen la emoción de encontrar esa edición tan buscada, o esa revista que siempre quisieron tener. O quizás se trate de sorteos exclusivos para miembros de la comunidad, donde los premios sean lotes de revistas raras, suscripciones especiales o incluso experiencias únicas relacionadas con el mundo editorial. La sorpresa es que nunca sabremos qué nos depara el próximo evento o el próximo sorteo, pero siempre será algo diseñado para deleitarnos. Otra faceta que podría tener esta agenda sorpresa son los retos creativos. Imaginen un desafío semanal o mensual donde se proponga un tema, y los participantes deban crear algo inspirado en él, utilizando revistas como fuente principal. Podrían ser collages, artículos, reseñas, las posibilidades son infinitas. Y la agenda serviría como plataforma para presentar las creaciones, para votar por las favoritas, para generar debate y, por supuesto, para anunciar a los ganadores. Esto no solo fomenta la creatividad, sino que también nos permite descubrir el talento oculto dentro de nuestra propia comunidad. Y no olvidemos la parte de los encuentros. La agenda podría ser el motor para organizar quedadas virtuales o, si es posible, presenciales. Charlas con editores, entrevistas a autores, debates sobre tendencias, sesiones de intercambio de conocimientos. La sorpresa podría ser la temática de cada encuentro, el invitado especial que aparezca o el formato innovador que se utilice para hacerlo interactivo y memorable. ¿Cómo podemos arrasar con esta iniciativa? El poder de la participación activa y la viralidad. Ahora, ¿cómo podemos arrasar con esto? El secreto está en la participación activa y en la viralidad. Para que esta agenda sorpresa sea un éxito rotundo, necesitamos que cada uno de nosotros se involucre. No se trata solo de esperar a ver qué nos proponen, sino de ser proactivos. Si tienen una idea para un swap, para un sorteo, para un reto creativo, propónganla. Si conocen a alguien interesante del mundo de las revistas que podría ser un buen invitado para una charla, recomiéndenlo. Compartir la agenda, invitar a amigos y conocidos que compartan nuestra pasión, hablar de ella en nuestras redes sociales, todo esto es fundamental para que la voz se corra y para que más gente se una a esta movida. Cuando más seamos, más sorpresas interesantes y enriquecedoras podremos generar. Es un efecto dominó,
tu participación inspira a otro, y la suma de todas esas participaciones crea un torrente de creatividad y de conexión. Piensen en las sinergias que se pueden crear. Un intercambio de revistas puede dar pie a una colaboración en un proyecto creativo. Una charla con un editor puede inspirar a alguien a lanzar su propio fanzine. Un reto de collage puede descubrir a un artista emergente. La agenda sorpresa es el catalizador de todas estas posibilidades. Es un espacio vivo dinámico que se nutre de la energía de sus miembros. Un vistazo a las posibilidades, más allá de lo imaginado. Además, esta iniciativa es una excelente oportunidad para descubrir revistas que de otra manera quizás pasarían desapercibidas. Imaginen que en un swap aparece una revista independiente de un país que no conocían, o una edición vintage que nunca habían visto. La agenda se convierte en una ventana a un mundo de posibilidades editoriales. Para que todo esto funcione de manera fluida, seguramente habrá una plataforma, una web o un grupo específico donde se centralizará toda la información sobre la agenda sorpresa. Allí podremos ver los próximos eventos, las bases de los retos, los ganadores de los sorteos, y lo más importante, podremos dejar nuestras propias propuestas y comentarios. Es crucial que todos estemos atentos a estas plataformas y que participemos activamente en las conversaciones. Me imagino ya la emoción de abrir cada día la agenda y preguntarse, ¿qué me traerá hoy la comunidad? Podríamos encontrar una invitación a un webinar sobre diseño editorial, un enlace a una galería virtual de collages hechos con recortes de revistas, o un anuncio de un intercambio de postales inspiradas en portadas famosas. La sorpresa mantiene la chispa, mantiene el interés vivo y nos invita a formar parte activa de la comunidad. La mecánica de la sorpresa, reglas y estructura para el éxito. Para que todos entendamos bien la mecánica, es probable que se establezcan unas reglas básicas, unos lineamientos para que las propuestas sean viables y beneficiosas para todos. Por ejemplo, si hablamos de swaps, quizás haya requisitos mínimos de estado de las revistas, o un número máximo de ejemplares por persona. Si son sorteos, la transparencia en los criterios de participación y selección será clave. Y si son retos creativos, se definirán claramente los plazos y las formas de entrega. Lo realmente fascinante de esta agenda sorpresa es que no tiene límites. Somos nosotros, la comunidad, quienes decidimos hasta dónde podemos llegar. Si todos aportamos nuestro granito de arena, si todos nos comprometemos a hacerla crecer, esta agenda puede convertirse en un referente, en un punto de encuentro indispensable para cualquier amante de las revistas. Podemos organizar visitas virtuales a imprentas, talleres de encuadernación casera, incluso concursos de diseño de portadas. La imaginación es el único límite. Y lo mejor de todo es que al ser una agenda sorpresa, siempre hay un elemento de anticipación, de ilusión por descubrir qué viene después. Fomentando la cultura de participación y la diversidad de talento. ¿Cómo podemos fomentar esa cultura de participación? Pues hablando de ello, compartiendo nuestras experiencias, animando a otros. Si tú participas en un swap y te ha ido genial, cuéntalo. Si te has inspirado con un reto creativo, comparte tu obra. Tu entusiasmo es contagioso y ayudará a que otros se animen a dar el paso. Además, la diversidad de enfoques es lo que enriquecerá esta agenda. No todos tendremos las mismas ideas ni las mismas habilidades. Habrá quienes sean expertos en coleccionismo, otros en diseño gráfico, otros en escritura, otros en fotografía. La belleza está en la suma de todos esos talentos. La agenda sorpresa es el lienzo donde todos podemos pintar nuestro pedacito. Y no nos olvidemos de la parte social. Esta agenda puede ser el trampolín para forjar amistades duraderas dentro de la comunidad. Compartir una pasión tan específica como el amor por las revistas crea un vínculo especial, y esta iniciativa nos brinda la oportunidad perfecta para estrechar esos lazos. En resumen, una invitación a la acción y a la revolución editorial. Entonces, en resumen, ¿qué es esta agenda sorpresa? Es una invitación a la acción. Es una oportunidad para reinventar la forma en que interactuamos como comunidad de revistas. Es un espacio para el descubrimiento, la creatividad, la conexión y, sobre todo, para la diversión. Y para arrasar con ella, necesitamos que todos rememos en la misma dirección, aportando nuestras ideas, nuestro tiempo y nuestro entusiasmo. Imaginemos un futuro donde esta agenda se convierta en un faro para la comunidad de revistas, un lugar donde las ideas fluyan sin cesar,
donde las colaboraciones nazcan espontáneamente y donde cada miembro sienta que su aportación es valiosa y reconocida. La agenda sorpresa no es solo un calendario, es un motor de cambio, un impulso para mantener viva y vibrante la pasión por el mundo editorial. Pensemos en la cantidad de publicaciones que han marcado nuestras vidas, esas que nos han transportado a otros mundos, nos han enseñado nuevas perspectivas o simplemente nos han ofrecido un momento de evasión. Esta agenda busca honrar esa magia, amplificarla y hacerla más accesible a todos los que compartimos este amor. Cada swap, cada reto, cada encuentro es una pieza más en este mosaico gigante que estamos construyendo juntos. La belleza de lo sorpresa es que nos saca de nuestra zona de confort, nos invita a estar expectantes y a recibir lo inesperado con una mente abierta. Esto puede llevarnos a descubrir géneros, estilos o temas editoriales que de otra manera nunca hubiéramos explorado. Es una invitación constante a la serendipia, a encontrar tesoros ocultos en los lugares más insospechados. Desde la perspectiva del canal, esta iniciativa representa una oportunidad única para profundizar en la comunidad que hemos construido. Nos permite ir más allá de la simple presentación de contenido y convertirnos en facilitadores de experiencias, en catalizadores de la creatividad colectiva. Ver cómo nuestras ideas se materializan en proyectos reales y cómo ustedes, nuestra audiencia, se involucran activamente, es la mayor recompensa que podríamos tener. La sostenibilidad a largo plazo de esta agenda dependerá, en gran medida, de la constante retroalimentación y adaptación. Debemos estar siempre dispuestos a escuchar sus sugerencias, a ajustar las dinámicas y a evolucionar junto con ustedes. La idea es crear un ecosistema donde todos se sientan escuchados y donde cada voz tenga el potencial de dar forma a la dirección que tome la agenda. Además, esta agenda sorpresa puede ser un trampolín para la profesionalización dentro de la comunidad. Un swap exitoso puede llevar a la creación de pequeñas editoriales independientes. Un reto creativo bien recibido puede lanzar la carrera de un nuevo talento en diseño o ilustración. Las posibilidades de crecimiento personal y profesional son inmensas. Consideremos también el impacto educativo. A través de charlas con profesionales del sector, talleres y debates, la agenda puede convertirse en una herramienta de aprendizaje continuo. Los miembros más experimentados pueden mentorizar a los más novatos, creando un ciclo virtuoso de conocimiento y desarrollo. En definitiva, esta agenda sorpresa es más que un simple calendario de eventos, es una declaración de intenciones. Es un compromiso con la vitalidad y la innovación dentro de la comunidad de amantes de las revistas. Es una apuesta por la colaboración, la creatividad y la conexión humana en un mundo cada vez más digitalizado. *El llamado a la acción final, sus comentarios son el motor de la sorpresa. Para cerrar, les invito a que reflexionen sobre qué les gustaría ver en esta agenda sorpresa. ¿Qué ideas tienen guardadas en el tintero? ¿Qué les haría especial ilusión descubrir o hacer? Anímense a compartir sus pensamientos en los comentarios, porque estas son las semillas de las sorpresas que vendrán. Su feedback es oro puro para nosotros y para toda la comunidad. ¿Se imaginan un swap temático de revistas de cocina de diferentes épocas? ¿O un reto de creación de portadas para una revista ficticia sobre viajes espaciales? Quizás un encuentro virtual con un ilustrador de cómics que utiliza técnicas mixtas con recortes de prensa. Cada sugerencia, por pequeña que parezca, puede encender la chispa de algo extraordinario. Así que, amigos y amantes de las revistas, espero que esta introducción a la agenda sorpresa les haya contagiado la misma emoción que a nosotros. Recuerden que su participación es lo que hará que esto sea verdaderamente espectacular. No se queden al margen, sean parte activa de esta revolución editorial. Y antes de despedirnos, un último llamado: si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha inspirado, si creen en el poder de nuestra comunidad, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con todos los que aman las revistas tanto como nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Porque créanme, con esta agenda sorpresa lo mejor está a punto de empezar. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.